Un cerebro criminal con un encanto letal. Ese tipo creer cualquier cosa. ¿Era el títere de una red terrorista internacional? Para entrar en esta organización de asesinos, tenía que matar a alguna persona cercana. ¿O un manipulador que no se detendría hasta conseguir lo que quería? Este caso lo tenía todo: sexo, mentiras, vídeos. Nos dijo que tenía que contarnos algo y graba su vida. Se trabaja a contrarreloj para descubrir el misterio antes de que los asesinos ataquen de nuevo. La gente pensaba, ¿qué demonios pasa aquí? Acaban de asesinar a su mujer. Aquello era demasiado fuerte. Historias criminales. El soldadito de plomo. En un tranquilo valle del norte de California, a los pies del monte Chester, está la pintoresca localidad de Cottonwood. Cottonwood es una pequeña localidad rural del norte de California. Todo el mundo se conoce, pero también impera una sensación de misterio. La gente solo conoce las apariencias y a veces ocurren muchas cosas bajo la superficie. Todd y Carol Garton se instalaron en una calle tranquila del pueblo con la intención de crear una familia. Venían de Portland, donde él había sido músico de rock and roll y ella cantautora. Se querían muchísimo. Todd era como un niño grande y Carol era una especie de madre para él. Ella quería tener hijos, acudía a clases de formación para padres. Su meta en la vida era casarse y tener hijos. Todd tenía un negocio de colocación de vallas y vendía además material de camuflaje. Los Gartons realquilaban una habitación de su casa para llegar a fin de mes. Carol trabajaba en una compañía de seguros cuando descubrió que estaba embarazada de su primer hijo. El 16 de mayo de 1998 se recibió una llamada en la oficina del sheriff del condado al teléfono de emergencias. Aquella persona se identificó como Dale Gordon. Dale Gordon era el realquilado de Todd y Carol Garton. 911, ¿cuál es su emergencia? Mire, es que se trata de una mujer embarazada y está en el sangrando. Quizá le hayan disparado. No sé qué ha pasado. Acabamos de volver a casa, acabamos de encontrárnosla. ¿Se la ha encontrado en casa? Sí, nos la encontramos aquí. Necesitamos ayuda enseguida. Dale había pasado la tarde con Todd en una feria de armamento local. Al regresar a casa se encontraron a Carol rodeada de sangre. Señor, ¿qué está pasando? Creo que hay una persona herida por arma de fuego. No sé qué está pasando, es la mujer de mi compañero. Se llama Carol. ¿Y su marido se llama Todd? Todd, sí. Mientras Dale está al teléfono, Todd Garton batalla y empieza a decir a la operadora lo que tiene que hacer. Aquella llamada al 111 era muy rara porque se notaba que Todd Garton estaba asumiendo distintos papeles. Carol Garton estaba allí, muerta, y él daba órdenes como si todavía estuviera en el ejército. Avisen al aeródromo. Que se preparen para mandarnos asistencia médica. Necesito reanimación y oxígeno urgente. Es una emergencia. Pero cuando la policía y los paramédicos llegan a la casa, ya es tarde. Cuando llegué al domicilio de Todd y Carol, nos encontramos con Carol Garton en el suelo. Estaba embarazada de 8 meses y descubrimos que el bebé también había muerto. El dormitorio de Todd y Carol Garton estaba revuelto. Se notaba que Carol estaba en la cama cuando la atacaron. Era evidente que había recibido múltiples disparos. Había sangrado muchísimo. Los paramédicos habían arrastrado su cuerpo desde el dormitorio para tener más espacio para trabajar. Había un rastro de sangre al ser arrastrada, sangre de la cabeza, del cabello. A partir de aquel momento nos propusimos identificar al autor del crimen. Nadie había forzado la entrada en la casa, por lo que mi compañero y yo pensamos enseguida que podía tratarse de un amigo íntimo o un familiar. Cuando se investiga un homicidio, se empieza identificando y entrevistando a las personas cercanas a la víctima. Si en 72 horas no se identifica al asesino, sabemos que ese caso será realmente difícil. Todd cuenta a los investigadores que aquella tarde había ido a ver la feria de armamento junto con su mujer y Dale Gordon. Cuando su mujer dijo no encontrarse muy bien, un amigo de Todd llamado Norman la acompañó en coche a su casa. Norman Daniels era la última persona que había visto a Carol con vida. Norman es un operario de gasolinera de 30 años que reside en Cottonwood.
Uno de nuestros detectives fue a su domicilio para hablar con él, pero Norman Daniels había desaparecido misteriosamente. A raíz de la declaración de Todd, la policía obtiene una orden judicial para registrar la casa de Norman. Cuando registramos la casa de Norman Daniels, encontramos lo que resultó ser el arma homicida, una Rossi del calibre 44. También encontramos restos de sangre en la ropa que llevaba cuando había acompañado a Carol Garton hasta su casa. Y casquillos en el patio de atrás. En aquella casa encontramos cantidad de pruebas relacionadas con el caso. Después del registro mantuvimos un operativo de seguridad en el domicilio con la esperanza de que Norman volviera a casa. Señor Daniels, soy el detective Grashoff. ¿Qué tal está usted? ¿Dispone de un momento para contestar un par de cosas? Nos dijo que había estado en el lago de Marcha y que acababa de tomar un taxi para volver a casa y que no había estado en contacto con Todd o Carol la noche anterior. Estuve con mi familia. Pero el detective Grashoff le pilló entonces por sorpresa. ¿Le importaría acompañarnos para ir a ver a Carol ahora? ¿Por qué? La reacción de Norman fue quedarse callado. Se puso nervioso y nos dijo que tenía que contarnos algo, pero que su vida corría peligro. Las pruebas encontradas en su casa y el comportamiento de Norman parecían haberle delatado. La policía tiene todos los elementos para cerrar el caso, aparentemente resuelto. Pero la extraña historia que está a punto de contar su principal sospechoso conmocionaría la localidad de Cottonwood. Mientras Cottonwood llora la muerte de Carol, los investigadores detienen a Norman Daniels como presunto asesino y recaban información sobre el pasado de su principal sospechoso. Norman Daniels no tenía dinero. Vivía en una caravana. No tenía tipo de futuro. Tenía un hijo pequeño y se sentía bastante culpable por no ser capaz de mantenerle como era debido. Solo conseguía trabajos mal pagados y se sentía fracasado. Cuando Todd y Norman conocieron, Todd se enteró de la situación de Norman y le ofreció trabajo en su empresa de vallas llamada G&G Fencing. Los detectives descubren que Norman trabaja para el marido de la víctima, Todd Garton, y le interrogan acerca de su jefe. Todd decía haber vivido todo tipo de aventuras en el IRA y más tarde en los Marines como francotirador. A Norman todo esto le tenía fascinado. De manera que enseguida se estableció una camaradería casi militar entre ellos. Les dio una especie de vínculo común. ¿Nos vamos a tirar al blanco mañana? ¿Sí? Garton enseñaba a Norman, y con menos frecuencia a Dale, unos vídeos que él llamaba de entrenamiento para aprender distintas tácticas utilizadas por los asesinos a sueldo y los mercenarios. Y se llevaba a Dale y a Norman a sus prácticas de tiro. Sospechando una posible conspiración asesina, los detectives piden a Norman información sobre las armas encontradas en su casa. Temen que en los bosques detrás de la casa de Todd haya tenido lugar algo más siniestro que una simple práctica de tiro. Y confrontan a Norman atados de los casquillos de su patio trasero. La policía judicial investigó los casquillos encontrados en las huellas dactilares de Norman. No tan solo descubrieron que los casquillos llevaban las huellas dactilares de Norman, sino que la pistola encontrada en su casa era el arma homicida. Ante esta situación, Norman empieza a confesar. Él siempre me ha echado una mano. Me dijo que mató a Carol por celos. Teniendo en cuenta la estrecha relación de Norman con Todd y con Carol, el detective Grashoff se pregunta si no hay más de lo que cuenta. Lo que nos contaba era tan inverosímil que ni mi compañero ni yo dábamos crédito. Sospechamos que había más gente involucrada. Norman sabe que puede ser condenado a muerte por el asesinato de Carol. Decide, por lo tanto, colaborar con la investigación. A salvo y entre rejas, empieza a relatar una historia más increíble de lo que nadie hubiera podido imaginar. Finalmente, Norman nos dijo que le había contratado una organización, un grupo en particular con el encargo de matar a Carol. Norman dice que se ha enterado de la existencia de esta organización a través de su amigo Todd. La organización era una asociación de exmiembros de la CIA y del IRA
Trabajaban como asesinos en el mundo entero. Tratarse con todo secretismo, y ellos se encargaban de realizar su tarea y volver luego a su vida normal. Su único propósito era llevar a cabo asesinatos por encargo, matar a personajes realmente malos. Norman Daniels admiraba mucho a Todd Garton y quería seguir su ejemplo. Por lo tanto, le preguntó si podía entrar en la sociedad. Norman pensó que sería una manera de ganar mucho dinero, y muy rápidamente. Norman no confesó enseguida. Fue bastante interesante. Tenía más miedo de la organización que de la policía. Norman empezó a contar un poco más, y lo que contó a la policía era tan descabellado que no sabían si creerle o no. Todo el asunto de la organización, sus sistemas operativos, todo aquello era demasiado extravagante. Para poder entrar en esta agencia de asesinos, tenía que matar a alguna persona de su entorno más cercano. Le dieron instrucciones para que se pusiera en contacto con un tal coronel Sean. Sería su operador, el que le transmitiría el mensaje sobre quién debía matar y cuándo. El coronel Sean era un miembro del IRA y también el director de aquella organización llamada La Compañía. Aunque sigue temiendo por su vida, Norman coopera con la investigación. Los detectives necesitan qué asesinato estará a punto de cometer la organización y dónde encontrar al misterioso coronel Sean. Mientras los investigadores trabajan para recabar toda la información posible sobre la compañía, sospechan que Carol quizá no haya sido la única víctima. Los detectives preguntan a Norman sobre otras ejecuciones ordenadas por la agencia de asesinos. En 1997, Todd Garton tuvo que encargarse de un proyecto. Tenía que ir a Portland y asesinar a una persona llamada Dean Noyes. Contó a Norman que ese tal Dean era un personaje realmente nefasto. Al parecer estaba malversando dinero de un hospital. Pegaba a su mujer. Hacía todo tipo de maldades. Y Garton quería que Norman fuera con él y le ayudara en su misión asesina. Todd insinuó a Norman que si le ayudaba, recibiría parte del dinero procedente del seguro de vida de Dean Noyes, que se para pagar a Todd. Les dijo, bueno, muy bien, mataremos a Dean Noyes en su casa. Haremos lo necesario para que parezca un atraco, un secuestro o algo así. Un día, Norman recibió una llamada urgente de Todd. Tenía que marcharse enseguida. Había llegado el momento de matar a Dean Noyes. Tengo mi pistola de apoyo, la del 22, y luego mi beta. Se trataba de Norman, fuera aceptado en el grupo. Tenía que ser su primer asesinato y solo tenía que actuar como dante de Todd. Se agenciaron rápidamente numerosas armas, municiones, disfraces, ropa distinta, y marcharon directamente en coche hacia Gresham, Oregón. De camino, Todd se puso en contacto con otra persona de la organización llamada Lynn, que debía unirse a ellos. Norman Daniels nos dijo que Lynn trabajaba para la organización, se encargaba básicamente de la logística. Se instalaron en un hotel cerca de la casa de Dean y se prepararon para su misión. Tras su vigilancia inicial, regresaron al Hotel Hampton. Y Lynn entonces quiso echarse atrás. Pero Todd la convenció de que era demasiado tarde, que había que hacerlo, que él iba a llevarlo a cabo. Al día siguiente, Todd Garton practicó su puntería disparando con su rifle desde la ventana del hotel, intentando alcanzar un vaso de papel en el aparcamiento. Garton quería saber cómo funcionaría su rifle con un silenciador. Y está allí sentado en su habitación de hotel, disparando a un vaso de papel en la calle. Pide a Norman que salga ahí fuera con un walkie-talkie y le diga si está dando en el blanco. Norman explicó a los investigadores que después del entrenamiento, Todd se los llevó para cometer su primer asesinato. Todd Garton, Norman Daniels y Dale Gordon se dirigieron hacia el domicilio de Dean Noyes en Gresham. Todd Garton tenía una llave de la casa. Aparcaron su jeep delante de un club de striptease y bajaron andando por la calle.
Llevaban la ropa elegida por Garton. Su aspecto era una mezcla entre Blues Brothers y Guerreros Ninja. Bajaban por esta calle armados hasta los dientes. Llevaban unos 200 cartuchos. Todd Garton se acercó a la puerta de entrada con la llave. Norman Daniel debía quedarse afuera, cerca del camino de entrada, esconderse detrás de un árbol y cubrirle con su Tec 9. Si alguien llamaba a la policía y los agentes se presentaban de improviso, Norman tenía que matarles. Todd se acercó a la puerta con la llave, pero la puerta no se abrió. Y Todd dijo, misión cancelada, y se largaron corriendo. Corriendo calle abajo, armados hasta los dientes. Y no decía a sí mismo que aquello era increíble. Pensaba, eso es absolutamente absurdo. A ambos les pareció muy extraño que Todd se hubiera dejado llevar por el pánico. No estaba tranquilo y relajado, sería de esperar en alguien acostumbrado a matar. Todd Garton hubiera podido entrar en aquella casa si hubiera querido. Creo que no abrió la puerta porque se acobardó. No se sintió capaz de disparar y matar a alguien. Finalmente se marcharon de regreso al condado de Shasta sin haber llevado a cabo el proyecto de matar a Dean Noyes. A los investigadores les cuesta creer la historia de Norman. Necesitan pruebas de que Todd está implicado. Norman nos había dicho que Todd estaba involucrado. Y pensamos en alguna estrategia, en la mejor manera de demostrarlo. Y una de las mejores maneras de hacerlo era que uno de los conspiradores llamara a otro por teléfono para poder grabar esta conversación. Lo llamamos llamada de pretexto. De manera que pedimos a Norman Daniels que llamara a Todd para intentar sonsacarle algún tipo de reconocimiento. Algo que confirmara lo que Norman decía, es decir, que el marido estaba involucrado. Hola. Hola, Todd. ¿Por qué me llamas aquí? He dicho que ha sido un asunto de celos. ¿Has dicho que lo has hecho tú? Tenían una orden de registro y han entrado en casa. ¿Sí? Han encontrado la pistola. Era demasiado obvio. Escucha. ¿Qué? Voy a hablar con los dos a saber qué se puede hacer. Vale. ¿De acuerdo? Durante aquella conversación, Todd le dijo a Norman, llamaré por teléfono para ver qué pueden hacer los peces gordos, que según Norman era una referencia a la organización asesina. Todd también le dijo que desviaría todo el posible hacia la familia de Norman. Todd Garton comentó que pediría a los peces gordos que le ayudaran. Me dejó alucinado. Los investigadores escuchan conmocionados cómo Todd sigue ofreciéndose para ayudar al asesino de su mujer. ¿Tienes abogado? No, ¿Te dan uno de oficio o te consigo uno? no sé. Tú puedes conseguirme uno, ¿verdad? Estoy jodido. Sí. Espero que no me condenen a muerte. No. A ver qué podemos hacer para ayudarte. No te fallaremos. Aquella conversación telefónica fue la primera confirmación de que lo que contaba Norman era cierto. Los investigadores han grabado ahora una conversación en la que Todd Garton se ofrece para ayudar al hombre que ha confesado haber matado a tiros a su mujer y al hijo que esperaban. Pero todavía no saben si la compañía estaba detrás o si Todd actuaba empujado por otros motivos. Un caso que parecía relativamente simple se complica con la implicación de terroristas, operaciones paramilitares e intentinato. Llegaba a ser frustrante recibir tanta información que nos decía que había más gente involucrada en el caso. Pero entonces, una llamada telefónica del principal sospechoso al marido de la víctima revela que el marido puede estar implicado en el asesinato. Los investigadores asisten al funeral de Carol para observar a Todd. Estábamos todos y ya. Todo el mundo petrificado, en estado de shock. Y de repente aparece Lynn, avanzando pizpireta por el pasillo, aparentemente feliz de estar allí. Lynn y Todd habían sido cuando eran adolescentes. Lynn adoraba a Todd Garton. Lynn era alguien dispuesto a hacer absolutamente cualquier cosa para ser la mujer de Todd. Y Todd la manipulaba y conseguía cualquier cosa de ella. Carol siempre había conocido la existencia de Lynn. La otra en la vida de Todd. Y muchos pensaron, ¿qué demonios hace Lynn aquí? No tiene ningún derecho a estar en este funeral. Pero Todd quería que viniera. Y ella quería venir, porque ahora por fin tiene a Todd. Su obstáculo principal ha sido eliminado. Después del funeral, Todd y Lynn están en la piscina de un motel
absolutamente acaramelados. Y la gente piensa, ¿qué demonios está pasando aquí? Pero si acaban de asesinar a su mujer. Con un móvil tan evidente para que Todd desee la muerte de su mujer, los detectives presionan a Norman para que les dé más detalles sobre el papel de su amigo en la criminal asociación del coronel Sean. Lo que cuenta Norman Daniels les permite desvelar los entresijos del extraño caso. Todd Garton se presentó en casa de Daniels. Un paquete. En realidad no era más que un sobre con un sello de cera roja. Antes de abrir el sobre, Todd Garton le advirtió: en cuanto hayas abierto el sobre, tendrás que llevarlo a cabo. Tendrás que hacer lo que se te pide. Mira, si abres el sobre, ya no habrá marcha atrás. Norman dijo: vale, lo haré, y abrió el sobre. Contenía una foto con estas instrucciones para Norman. Tienes que matar a la persona rodeada por un círculo. Y en cuanto vio la foto y se dio cuenta de quién era, se le cayó el mundo encima. Norman ahogó un grito y dijo, no puedo hacerlo. Porque se trataba de la mujer de Todd Garton, Carol. Según el texto adjunto, ella había sido un miembro operativo del IRA, pero había traicionado a la causa y por lo tanto había que eliminarla. Si no la eliminaba, la persona que recibía aquel mensaje moriría en su lugar. A partir de entonces, Norman se sintió comprometido, porque si no llevaba a cabo el asesinato de Carol Garton, le matarían a él. Tiene que haber un motivo. Todd era en principio el mentor de Norman. En otras palabras, estaba encargado de velar para que realizara lo que se le había encargado, mantenerlo controlado, como quien dice. Otra persona sería Lynn Noyes. Lynn se encargaría de mantenerle bien encaminado. Cuando Norman recibió su encargo, se sintió como una especie de Hamlet. Dudaba y cambiaba de opinión a cada momento. Lo pasó fatal. Intentaba prepararse mentalmente para hacerlo, pero no quería hacerlo. Se lo decía a Todd y a Lynn una y otra vez. No puedo hacerlo, me pillarán, me harán. No quiero matar a Carol. Y ellos le respondían siempre que si no lo hacía, la organización se lo haría pagar a él. También sabía, porque Todd Garton se lo había dicho, que si no llevaba a cabo el asesinato de Carol Garton, matarían a su propio hijo. Sin escapatoria posible, Norman pide la semana libre en su trabajo para preparar su misión. Todd Garton le había dicho que sería mejor que se tomara toda la semana libre, porque sería el mejor momento para matar a Carol, y que el 16 de mayo era la fecha ideal, porque Todd tendría una coartada para ese día, la feria de armamento. La tarde del 16 de mayo, Carol y Todd Garton acudieron a la feria anual de armamento en el recinto ferial del condado con Norman y Dale. Carol estuvo allí un rato. Pero cuando Norman dijo que quería marcharse a casa, ella dijo que también quería irse, que estaba cansada. Norman se ofreció para llevarla a casa en su coche. Norman llevó a Carol a su casa, donde ella se sentó un rato en una butaca. Norman estaba atormentado por lo que tenía que hacer. Se le estaba acabando tiempo. Y decidió que tenía que hacerlo aquel mismo día. No quería matar a Carol, pero no veía ninguna manera de evitarlo. Tengo que ir a tumbarme un rato. Ponte cómodo. Norman cuenta a los investigadores que se marchó de casa de los Garton temeroso por su vida. Se fue en coche hasta su casa para armarse de valor y llevar a cabo el asesinato. Cuando volvió a casa de los Garton, Carol estaba dormida. Cuando regresó a casa de los Garton, detuvo el coche a cierta distancia y saltó una valla para acercarse andando a la casa desde la parte de atrás. Pero se detuvo de repente cuando estaba en medio del solar. Recordó lo que Todd le había dicho, que Carol tenía una puntería fantástica. Si le veía acercándose sigilosamente por la parte de atrás, seguro que le mataba a tiros allí mismo. No tenía la menor duda. De manera que dio de nuevo la vuelta a la casa y entró por la puerta principal. Entró en el dormitorio del matrimonio y ella abrió los ojos, con una expresión de sorpresa total en la cara. No podía creerlo. Norman era amigo suyo. Se tapó la cara con las dos manos y entonces él le disparó a la cabeza. Luego volvió a disparar una y otra vez. 5 disparos. No sufriera. Por eso siguió disparando su revólver, asegurándose cada vez de no errar el tiro. Una de las balas le atravesó la parte baja de la espalda, matando al pasar al hijo que Carol llevaba en el vientre. Tras cometer el asesinato,
Se marchó andando a su casa. Al llegar allí, vació el revólver, sacó los 5 casquillos, los tiró al patio de atrás, entró en su dormitorio, cogió sus enseres de limpiar armas, limpió el revólver y lo engrasó. Y después lo escondió entre la ropa de la cama. Incluso después de hacerlo, no se preocupó demasiado en deshacerse de las pruebas. Apenas le importaba ya que le descubrieran y detuvieran. Intentó llamar a Lynn y Todd para ver si la organización podía ayudarle a huir, pero no obtuvo ayuda alguna. Le dijeron que se apañase solo. Los detectives han detenido a Norman Daniels. Ha confesado ser el autor del asesinato de Carol. Los investigadores ya no creen que se trate de un simple crimen pasional. Pero necesitan más pruebas para corroborar las declaraciones de Norman acerca de la implicación de otras personas. Cuando hablamos con Norman Daniels, nos dijo dónde podíamos localizar el SOBE que había recibido de la organización, que estaba en su casa, en una barbacoa donde lo había quemado. Cuando volvimos a su casa, localizamos material incinerado donde todavía podía leerse un artículo acerca del IRA y atentados con bomba. Con este material, todo empezaba a cobrar sentido. También encontramos otra cosa. Nos dijo que encontraríamos un sello de cera roja que había servido para sellar el sobre. Y lo encontramos, por lo que era evidente que Norman Daniels estaba diciendo la verdad. Ciertos investigadores especializados en informática pudieron entrar en los discos duros de los ordenadores de Todd y de Lynn y encontraron mensajes intercambiados entre ambos y aquel misterioso coronel Sean, haciendo referencia a la organización, hablando de un asesinato. Norman no se estaba inventando todo aquello. Allí estaba la prueba fehaciente de que decía la verdad. Los detectives están cada vez más seguros de que Todd oculta información crucial para la investigación y pasan horas con él en la sala de interrogatorios. No puedo deciros por qué la mató. Y hay muchas otras preguntas que me habéis hecho a las que no puedo responder porque no lo sé. Lo siento, pero no lo sé. Ojalá lo supiera. Ojalá hubiera estado yo allí para detener la bala. Ojalá hubiera muerto yo, porque ella estaría bien. Es una mujer muy fuerte. Hubiera podido cuidar bien del bebé y habría podido salir adelante sin mí. En cambio, yo no podré salir adelante sin ella. Como Todd niega tener nada que ver con una conspiración para asesinar a Carol, los investigadores deciden interrogar a la otra mujer, Lynn Noyes. El detective Grashoff cree que Lynn es la clave para descubrir la verdad sobre Todd Garton. El interrogatorio de Lynn Noyes fue muy largo. Nos habló de la organización, admitió pertenecer a ella, reconoció que formaba parte de la red. Pasamos horas con ella, hablando del caso, hasta que finalmente se derrumbó y empezó a contarnos la verdad. Nos dijo que había tenido una relación con Todd Garton. Los investigadores descubren que Lynn estaba casada con Dean Noyes, el objetivo del asesinato frustrado. Cuentan los investigadores que Todd quería matar primero a Dean y luego su propia esposa Carol sería la siguiente. Lynn Noyes y Todd Garton habían empezado a planificar el asesinato de Carol. Todo se concretó, sobre todo, cuando Carol quedó embarazada. Todd no quería el bebé y por eso había que asesinar a su mujer antes del 20 de mayo, para que el bebé todavía no hubiera nacido. Lo que terminamos descubriendo después de hablar con Lynn Noyes es que de hecho la organización asesina no existía. Solo se trataba de Lynn y Todd, que querían vivir juntos el resto de sus vidas y querían deshacerse de Carol. Cuando descubren un seguro de vida de Carol, recientemente adquirido por Todd, los investigadores añaden el dinero a su lista de posibles móviles. Uno de los objetos que encontraron en casa de Todd Garton era un seguro de vida de Carol Garton recientemente contratado por $125.000. El único beneficiario de la póliza era Todd Garton. Los investigadores saben que necesitan algo más que pruebas circunstanciales para demostrar aquella conspiración asesina. Interrogan a Lynn Noyes y a Norman Daniels acerca de las demás pruebas que han encontrado. En un caso de conspiración tienes cantidad de piezas significativas, pero que al fin y al cabo no significan nada a menos que alguien las sitúe en su contexto y forme algo coherente. Y esto es lo que Norman Daniels hizo. Pronto nos dimos cuenta de que la organización era una entidad ficticia, aunque Norman Daniels nos asegurara que era real. De hecho, tuvimos que convencer a Norman de que no era así. Fue casi como reprogramar a alguien que hubiera sufrido un lavado de cerebro. Mediante
Rigurosos interrogatorios y los investigadores establecen finalmente la identidad del misterioso coronel Sean. Cuando un registro de las pertenencias de Garton revela más pruebas incriminatorias, pueden acusar a Todd de haber sido él en persona el autor del mensaje con la orden de matar a Carol. Encontramos un talón que llevaba al reverso la fecha del 27 de abril de 1998, el día en que Norman Daniels recibió el paquete. Mandé al detective Grashoff a la tienda de material de escritorio y todos y cada uno de los elementos utilizados para hacer el envío habían sido pagados con este talón. Los investigadores creen ahora que Todd es en realidad el letal coronel Sean, pero para demostrarlo necesitan encontrar una prueba más. Una prueba que parece haber desaparecido del escenario del crimen. Uno de los objetos cruciales que estábamos buscando era una máquina etiquetadora. Norman Daniels nos había descrito las etiquetas pegadas en el sobre que había recibido el 27 de abril. Lynn Noyes nos dijo que Todd Garton se había llevado esa etiquetadora de su domicilio y le había dicho que si la policía la encontraba, le meterían a él en la cárcel para el resto de su vida. Todd se la había llevado hasta el río Sacramento, un río muy caudaloso que atraviesa el condado de Shasta. Se dirigió hacia una zona cerca de un puente, bajó hasta la orilla del río y lanzó la máquina etiquetadora al agua, según nos dijo Lynn Noyes. Lynn Noyes nos condujo inmediatamente al lugar donde Todd había lanzado la máquina al río. Los equipos de búsqueda y los submarinistas consiguieron recuperarla casi en el lugar exacto donde la había tirado. Con todas las pruebas en su contra, los investigadores dan a Todd la última oportunidad de cooperar con ellos. Con lo que estamos descubriendo, tu versión es cada vez más poco creíble. En resumidas cuentas, no hay ninguna circunstancia en el mundo que me hiciera desear la muerte de mi mujer y de mi hijo. No podéis decir, hacer, pretender o inventar nada que demuestre que lo hice yo. Quiero que escuches esto. Los detectives hacen escuchar a Todd la conversación grabada en secreto entre Norman y él. Diga. Hola, Todd. ¿Qué te cuentas? Poca cosa. ¿Cómo estás? ¿Por qué me llamas aquí? He dicho que ha sido un asunto de celos. ¿Has dicho que lo has hecho tú? Bueno. Todd, esta no es la reacción normal de alguien que acaba de enterarse que alguien ha asesinado a su mujer. Te darás cuenta, ahora, de que no nos estábamos marcando un farol. Estás jodido, tío. ¿Tú crees? Y la única manera de salir un poco mejor de todo esto, por poco que sea, es darnos una explicación sobre lo ocurrido. Porque es obvio lo que ocurrió. Y está claro que tú estás detrás. Eso es una gilipollez. Solo hay una explicación. Vaya tontería. Aunque Todd se niegue a cooperar, investigadores disponen ya de suficientes pruebas para detenerle. Todd Garton fue detenido unas 6 semanas después del asesinato. Por fin los investigadores ya tienen a Todd esposado. Pero, ¿podrá ese manipulador escabullirse de todos los cargos? El fiscal del distrito, Greg Gold, reconstruye laboriosamente ese caso de traición y asesinato. Su testigo principal será nada menos que Norman Daniels. Creo que el testimonio de Norman Daniels fue el más estremecedor que haya oído nunca. Creo que vi lo que vio todo el mundo. Un ser humano hecho trizas, que había matado a una de sus mejores amigas para salvar su propia vida. Por desgracia para todos, Todd encontró en Norman Daniels el chivo expiatorio perfecto. En el fondo, Todd no era más que un estafador. Tenía su pequeño grupo de personas que se habían creído sus mentiras. Les dominaba a todos. Su objetivo en la vida parecía ser reunir a su alrededor este grupo de personas que creían en él. Todd subió al estrado y creo que confiaba en engañar también al jurado. Llevaba toda la vida engañando a la gente. Y creo que confiaba bastante en convencernos de alguna manera de su inocencia. La defensa de Todd Garton intenta echar toda la culpa a Norman Daniels. El argumento principal de los abogados defensores era que los demás inculpados estaban mintiendo.
y que Todd Garton no tenía nada que ver con aquel homicidio. Creo que solo tuvimos que deliberar unas 5 horas y media. Pronto llegamos todos a la misma conclusión. La defensa de Todd Garton no se sostiene, y el jurado le declara culpable de asesinato en primer grado y le condena a la pena capital. La fiscalía había hecho un trato con Norman. A cambio de su testimonio, no sería condenado a muerte. Norman Daniels fue sentenciado a 2 condenas consecutivas de 25 años cada una por el asesinato de Carol Garton y su hijo nonato. La familia de Carol exigió sus cenizas. Todd afirmó haberlas lanzado a una cascada cercana, pero muchos creen que no era más que otra mentira. Este caso tenía cantidad de giros inesperados y resultó muy frustrante a veces, hasta que por fin conseguimos descubrirlo todo al vincular a Todd Garton, Lynn Noyes, Dale Gordon y Norman Daniels en esta conspiración para matar a Carol. Fue muy frustrante hasta que atrapamos a todos. Es sin duda el caso más complicado en el que haya tenido que ejercer la acusación. Y creo que muchos dirían que fue el caso de homicidio más complicado jamás ocurrido en el condado. Todd Garton destruyó muchas vidas en este caso concreto. Arrancó a una persona maravillosa de nuestras vidas. Lo que Todd dejó en su estela fue un vacío enorme para todo el mundo. Un vacío enorme tras aquella explosión en la vida de todos nosotros.